Hola, mi nombre es Alessandro Bejarano y para el Congreso de Historia he decidido elegir el tema del Imperio Romano. El Imperio Romano se divide en tres partes. Antes de empezar y hablarles de mi monografía, les voy a hablar sobre el Imperio Romano. Primero, el Imperio Romano ha durado 1231 años, que se divide en tres partes: en la monarquía, en la república y en el imperio. Toda esta historia de Roma comenzó con dos hermanos gemelos llamados Rómulo y Remo, con los cuales fueron amamantados por una loba llamada Capitolina. Después de un tiempo, Rómulo mató a Remo por ambición y poder. Rómulo funda una ciudad de Roma, con lo cual está en el lugar Monte Palatino. Ahí es donde empieza la monarquía. En ese lugar es el año 753 a.C. La monarquía comienza en el año 753 a.C., dura hasta el año 509 a.C. Ahí es donde Rómulo se convierte en el primer rey. Y el último rey es Tedarquino el Soberbio. La república se crea en el año 509 a.C. hasta el 27 a.C. Ahí es donde se crea el SPQR, que significa el Senado del Pueblo del Pueblo de Roma. Ya. Después el Senado vive en Italia, que era la capital. Senado, su objetivo era con las guerras, empezó a conquistar muchas tierras de Europa. Justo por acá. Después, el Senado se obsesiona y quiere más y más tierras, solo que había un problema. No podía conquistar tantas tierras porque tenía que administrar y controlar todas las tierras conquistadas, por lo cual era muy difícil hacer todo eso. Ahí es donde aparece el general Julio César, que por su ambición maneja y tenía el poder sobre todas las tropas. El Julio César, hay una crisis que él se elige del dictador Perpetuus, y ahí derrota a Pompeyo y por el poder tiene el control del Senado y tropas. Entonces, como ya les expliqué, el objetivo del Senado era conquistar muchas tierras. Entonces ahí es donde no puede, porque son muchas tierras y no las puede administrar. Ahí es donde Julio César se da cuenta que él tiene el poder de administrar todas las tropas. Entonces, cuando tiene todas las tropas, ahí tiene demasiado poder. Después es donde derrota a Pompeyo, donde Pompeyo se le erige como el dictador Perpetuus. Entonces Julio César, por ambiciones, donde se declara el dictador Perpetuus. Julio César es el dictador Perpetuus, donde ahí es el de la autoridad. Entonces, como es el de la autoridad, es como el presidente del Senado. Un día como cualquiera, Julio César va al medio y lo asesinan. Ahí es donde acaba su poder y su ambición. Empieza la dinastía Julio-Claudia, donde estaba Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón, que era un loco, porque tenía la tiranía y la extravagancia, que tenía mucho poder, que era como la monarquía más estructurada. Nerón quiso promover el fin de Roma. Ahí es donde da paso a la dinastía, en el siglo II, en el máximo esplendor. Ahí es donde se acaba Roma. En los últimos 50 años hubo la dinastía Severa, donde en la dinastía Severa hubieron muchas guerras, muertes y
ahí fue donde hubo una fuerte crisis política. Entonces el centro de mi investigación es donde acaban la ambición y el poder, acaban el Imperio Romano. En mi investigación, mi pregunta de investigación es: ¿la ambición y el poder acaban con el Imperio Romano? Y mi hipótesis es: no hay poder que dure para siempre. El Imperio Romano es el ejemplo.